Hola amigos, bienvenidos a Diarios de Avivamientos, un viaje por la historia de la Iglesia. En este breve vídeo vamos a responder a dos preguntas que nos dejó un hermano referente al vídeo anterior donde hablamos acerca de pelagianismo, semipelagianismo, expiación limitada o gracia irresistible o sinergismo. Bueno, tocamos varios puntos en los padres de la Iglesia. Un vídeo donde se trataron muchos temas de manera muy corta y específica y quedaron algunas dudas. La primera pregunta sería, ¿no es el Espíritu Santo quien da esa capacidad de creer? Y si Él da esa capacidad, ¿cómo se podría decir que tenemos libertad de escoger sin el Espíritu Santo? La segunda pregunta sería, si estamos muertos en delitos y pecados y luego de la vida nueva recibida y la capacidad dada para creer, ¿cómo podemos rechazar el llamado? ¿Sería recibir el don de la salvación y perderlo? Bueno, vamos a responder a la primera pregunta. ¿No es el Espíritu Santo quien da esa capacidad de creer? Y si Él da esa capacidad, ¿cómo se podría decir que tenemos libertad de escoger sin el Espíritu Santo? Quiero aclarar aquí que en el video anterior en ningún momento se dijo que el hombre tenía capacidad o libertad de escoger entre los dos caminos que ponía el Señor, el de la vida y el de la muerte, el camino del bien que lleva a la vida eterna y el camino del mal que lleva a la condenación eterna. Pero nunca hemos dicho o afirmado que el hombre tiene libertad de escoger sin la asistencia del Espíritu Santo. Nosotros creemos que el Espíritu Santo, mediante la gracia preveniente, la gracia que antecede a nuestra conversión, nos capacita no solo para creer, sino para poder rehusar a creer. Esto lo hace liberando nuestro libre albedrío, que hasta ese momento permanece como servo arbitrio, es decir, nuestro albedrío es esclavo del pecado y no puede escoger sino el mal. Pero una vez que somos confrontados con el Evangelio, el Espíritu Santo nos ilumina para que seamos capaces de comprender las demandas de ese Evangelio y estemos en condiciones para creer o rehusarnos a creer. Pero no podemos creer o dejar de creer en algo que no conocemos. Recordemos la definición bíblica de fe. Según Hebreos 11.1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No podemos tener certeza ni convicción si no entendemos qué es el Evangelio. Bien, el Espíritu Santo en un momento determinado de nuestras vidas, el cual nosotros no podemos elegir libremente, y allí sí hay un determinismo divino en acción, porque yo no puedo elegir el momento en el que el Espíritu Santo iluminará mi entendimiento con su gracia preveniente, el momento en que me confrontará con las demandas del Evangelio. Que el Espíritu Santo me haga entender el Evangelio no conlleva indefectiblemente el que me haga o fuerce el Espíritu Santo a creer en el Evangelio. En ese momento Él libera mi albedrío esclavo y entenebrecido por el pecado y me pone en condiciones de escoger. Veamos un claro ejemplo de ello en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios nos pone delante las opciones bien claras, y como si esto fuese poco nos indica cuál es la mejor opción, pero la Biblia no nos dice en ningún lado, en relación a la soteriología, que Dios nos fuerza a elegir una determinada opción. Es cierto que la Biblia dice en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ese verbo trajere tiene en el griego el significado de arrastrar, atraer. Entonces algunos dicen, allí está claro, Dios no demanda tu consentimiento, te arrastra contra tu voluntad. Bien, el problema es que ese mismo verbo también se encuentra en Juan 12:32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo.
Y allí Cristo está hablando figurativamente de la cruz, y no da a entender que forzará a todos los humanos a acercarse a su sacrificio salvífico. Recordemos que estamos dentro del Evangelio de San Juan. No nos salgamos de él, no nos salgamos del contexto. Leamos otro pasaje interesante de Juan. Juan 5, 37, 40. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Yo les he preguntado a algunos calvinistas con los cuales he mantenido un pequeño debate a veces sobre este pasaje, el por qué Jesús pone el peso de la responsabilidad sobre estos judíos. No queréis venir a mí para que tengáis vida. No les dice Jesús que ellos no tienen vida porque Él no quiere, es decir, porque no los predestinó a la vida eterna, sino que les dice que no tienen vida porque ellos no quieren venir a Él. Y cuando les he preguntado a estos hermanos calvinistas, la respuesta siempre es la misma. Me citan Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y se convierte esto en un argumento circular. Ellos no quieren venir porque Dios no quiere que vengan. Pero eso no es lo que dice el texto. Estos judíos estaban hablando con el mismísimo Cristo, es decir, Dios ya lo había traído a Cristo hacia ellos, y a ellos hacia Cristo. Estaban conversando con la vida eterna hecha carne. Sin salirnos de Juan, leamos Juan 1:11. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Jesús mismo fue hacia ellos, fue a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero ellos no le recibieron. Es lo que más adelante les dice el propio Jesús a los judíos en Juan 5:40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. En Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. En Juan 1:11 nos dice que Jesús vino y los suyos no le recibieron. Y Juan 5:40 nos dice por qué no le recibieron. Porque ellos no quisieron. Pero por si queda alguna duda sobre la voluntad salvífica de Cristo hacia ellos, hacia estos judíos con los cuales estaba hablando, es decir, su ofrecimiento y disposición de salvar a todos ellos, leamos en el mismo pasaje. En Juan 5:33-34. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Jesús le dice, yo les estoy hablando estas cosas para que ustedes sean salvos. Pero más abajo dice, pero ustedes no quieren venir a mí para que sean salvos. Y al final del pasaje, el Señor Jesús nos revela el por qué estos judíos no creían en Él. Leamos Juan 5:44-47. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? No creían en él, no porque Dios les había negado la fe, sino porque a ellos no les interesaba creer, sino que buscaban su propia gloria. Nosotros creemos en la gracia preveniente. La gracia preveniente es la gracia que prepara al hombre
iluminándole el entendimiento y liberando su servo arbitrio para que sea capaz de entender las demandas del Evangelio y sea capaz de responder ya sea afirmativamente creyendo en Cristo o negativamente rehusándose a creer en Cristo. Pero el término gracia preveniente no es un término arminiano, es un término agustiniano, y esto no lo digo yo. Ustedes mismos pueden leerlo en la colección de escritos de San Agustín de la BAC, de la Biblioteca de Autores Cristianos, en los escritos antipelagianos 3, en la página 696, a pie de página dice: la gracia preveniente, terminología agustiniana, sana, dispone, ilumina, inspira y ayuda. Esto es lo que nosotros creemos. Podemos leer en Agustín cuál era su concepto de la gracia preveniente. Lo encontramos, por ejemplo, en este texto de su autoría. Sin duda, también nosotros ponemos nuestro esfuerzo, mas cooperamos a la obra de Dios, cuya misericordia nos previene. Él se anticipa a nosotros para operar nuestra salud y nos acompaña y sigue para que después de nuestra curación tomemos mayores fuerzas. Él se adelanta a llamarnos y nos sigue ayudándonos para que consigamos la gloria. Él nos previene con su gracia, inclinándonos a la vida piadosa. Nos sigue para que vivamos con Él siempre, porque sin su ayuda nada podemos realizar. Esto está en De la naturaleza y la gracia. Esto es lo que hace la gracia preveniente. La gracia preveniente nos dispone, nos ilumina, nos inspira, nos ayuda a comprender el Evangelio y a que el hombre sea capaz de responder a él. Luego viene la gracia subsecuente, es decir, es la obra del Espíritu Santo, no es que esté así dividida, pero para hacerlo más claro la llamamos gracia preveniente, gracia subsecuente, subsiguiente o acompañante, y es la gracia que luego nos acompaña en nuestro caminar cristiano. Nosotros creemos que el hombre no es forzado por Dios, simplemente es iluminado por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no nos fuerza, porque no lo encontramos a eso en las Escrituras, no nos fuerza a tomar un camino u el otro, simplemente nos pone delante de los dos caminos, nos abre el entendimiento, nos libera nuestro albedrío y nos concede la capacidad de responder afirmativamente al llamado o negativamente rehusando creer en Cristo. Pero Dios no ejerce violencia, no nos arrastra hacia Cristo el Padre. Veamos cómo lo entendían los padres de la Iglesia, algunos pequeños textos. En la carta de Diogneto, que ya dijimos que algunos piensan que es la antigua apología de Quadrato perdida, que se conserva ahora con este nombre, Carta Diogneto, podría ser la primera apología cristiana que se conserva por escrito. Es la más antigua y es una obra literaria, una joya de la literatura cristiana primitiva del segundo siglo. Un escrito apologético. Dice así, hablando de Cristo: a éste les envió Dios. ¿Creerás como supondrá todo hombre que fue enviado para establecer su soberanía, para inspirar temor y terror? En modo alguno, sino en mansedumbre y humildad fue enviado. Como un rey podría enviar a su hijo que es rey. Él le envió como enviando a Dios, le envió como hombre a los hombres, le envió como Salvador, usando persuasión, no fuerza, porque la violencia no es atributo de Dios. Carta Diogneto 7, en la traducción de Ropero Alfonso, de la colección Lo mejor de los Padres Apostólicos, de Editorial Quille. Usando persuasión, no fuerza, porque la violencia no es atributo de Dios. Así lo entendían los cristianos primitivos. Leamos también a otro de los padres apostólicos, Ignacio de Antioquía. Tanto la carta de Diogneto como Ignacio de Antioquía están allí entre los primeros escritos, ¿no? Ignacio de Antioquía pertenecería a lo que es los padres apostólicos, y la carta de Diogneto, sin embargo, también se pone dentro de lo que es padres apostólicos, pero estaría dentro de lo que serían los escritos o padres apologetas.
Dice Ignacio de Antioquía en su carta a los Magnesios: siendo así que todas las cosas tienen un final y estas dos, la vida y la muerte, están delante de nosotros y cada uno debe ir a su propio lugar, puesto que solo hay dos monedas, la una de Dios y la otra del mundo, y cada una tiene su propia estampa acuñada en ella. Los no creyentes la marca del mundo, pero los fieles en amor la marca de Dios el Padre por medio de Jesucristo. Si bien, a menos que aceptemos libremente morir en su pasión por medio de él, su vida no está en nosotros. Repito esta última parte: si bien, a menos que aceptemos libremente morir en su pasión por medio de él, su vida no está en nosotros. No hay fuerza, ni violencia, ni arrastre de parte de Dios hacia la persona para convertirla, sino que es puesta delante del camino de la vida y la muerte y se le concede la libertad de elección. Leamos un texto más del gran Juan Crisóstomo, Boca de Oro, patriarca luego de Constantinopla, en sus catequesis bautismales, es decir, en este escrito que él deja constancia de todas las enseñanzas que la iglesia primitiva les brindaba a los catecúmenos antes de ser bautizados. ¿Qué les enseñaba la iglesia primitiva a los catecúmenos? Dice así: y de igual modo que nosotros, al comprar esclavos, antes que nada preguntamos a los mismos que nos son vendidos si quieren ser esclavos nuestros, así también procede Cristo. Cuando va a tomarte a su servicio, primero pregunta si quieres abandonar a aquel amo inhumano y cruel y te acepta el pacto. Su señorío, en efecto, no es forzado. Y mira la bondad de Dios. Nosotros, antes de pagar el precio, preguntamos a los que son vendidos, y cuando ya nos hemos informado de que sí quieren, entonces abonamos el precio. Cristo, en cambio, no obra así. Al contrario, pagó ya el precio por nosotros, su preciosa sangre. Por precio fuisteis comprados, dice efectivamente, y sin embargo, ni aun así fuerza a los que no quieren servirle. Estos textos son clarísimos, hermanos. Yo aquí no lo estoy sacando de contexto. Estos textos son textos de catequesis, de enseñanza para los cristianos que se convertían. Es lo que la iglesia enseñaba. Leamos otro texto más de Juan Crisóstomo. Jesús, volviéndose y viendo que los seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Por aquí podemos aprender que Dios no previene nuestra voluntad con sus dones, sino que cuando nosotros comenzamos a mostrar buena voluntad, Él nos ofrece muchísimas ocasiones para salvarnos. Juan Crisóstomo, homilía sobre el Evangelio de San Juan, en la homilía 18.3. ¿Qué está diciendo aquí Juan Crisóstomo? Que Dios no previene nuestra voluntad con sus dones. Quiere decir que no fuerza Dios nuestra voluntad, no cambia nuestra voluntad, sino que Él nos ofrece muchas ocasiones para salvarnos. Y somos nosotros los que tenemos que responder afirmativamente. Leamos un último texto de Ambrosiaster, este escritor, si bien su nombre se conserva como anónimo, pero se le conoce así. Era muy valorado también por Agustín y por los padres de la iglesia primitiva. Porque el Espíritu Santo permanece en aquel en quien se ha infundido, si éste persiste en el propósito de regeneración. En caso contrario, se aparta. Del mismo modo, si un hombre se arrepiente, el Espíritu volverá a él, porque siempre está preparado para el bien, ya que ama la penitencia. Si el hombre persiste en el propósito de regeneración, esa gracia preveniente continúa salvándolo y sosteniéndolo como la gracia subsecuente. Pero en caso contrario, esa gracia se aparta, no lo fuerza. Es posible al hombre rechazar esa gracia preveniente. Vayamos ahora a la segunda pregunta. Si estamos muertos en delitos y pecados y luego de la vida nueva recibida y la capacidad dada para creer, ¿cómo podemos rechazar el llamado? ¿Sería recibir el don de la salvación y perderlo? Aquí estamos observando que el hermano que hace la pregunta nos está presentando
el ordo salutis calvinista. Muertos en delitos y pecados, recibir vida nueva, luego capacidad de creer. Es decir, la regeneración es antes de la fe en el ordo salutis calvinista. La regeneración es antes que el creer. Pero nosotros no creemos en ese ordo salutis. Antes bien, creemos que la fe precede a la regeneración. Somos iluminados y capacitados por la gracia preveniente. Creemos o rehusamos creer y una vez que hemos creído, somos regenerados. Es decir, la fe antecede a la regeneración. Esto lo podemos ver en el mismo texto que estuvimos tocando anteriormente de Juan 5:40. Dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El querer es antes de tener vida. No queréis venir a mí, creer y entonces tener vida. Ese es el orden que pone el Señor. También lo dice en Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pone el creer, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El creer antes de ser regenerado. En Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Primero es el oír, el creer, el que oye y cree, tiene entonces vida eterna, ha pasado de muerte a vida. Ese es el orden de la salvación que nosotros creemos. Por lo tanto, como aclaramos en el vídeo anterior, estar muertos en delitos y pecados no significa que estamos inertes completamente, que somos como una piedra en el fondo del mar. Entonces, nosotros no creemos que Dios nos da vida, nos regenera y después creemos. Entonces ya es imposible luego no creer porque ya nos regeneró. Nosotros creemos que el Espíritu Santo, por medio de la gracia preveniente, nos capacita para comprender las demandas del Evangelio, libera nuestro albedrío, que es servo arbitrio por causa del pecado, pero en ese momento es liberado por la iluminación del Espíritu Santo y nos pone en condiciones de creer al Evangelio o rehusar creer en el Evangelio. Leamos lo que dice la carta de Bernabé. Ahora bien, la Escritura dice, no se tenderá injustamente la red ante los pájaros. Proverbio 1:17. El significado de esto es que un hombre perecerá justamente si, teniendo el conocimiento del camino de la justicia, se precipita a sí mismo por el camino de la oscuridad. Carta de Bernabé 5. Un hombre perece justamente, es condenado justamente, dice, si teniendo el conocimiento del camino de justicia, se precipita a sí mismo por el camino de la oscuridad. Por lo tanto, estar muertos en delitos y pecados no significa que por medio de la gracia preveniente seamos incapaces de rechazar el llamado. Precisamente la gracia preveniente es la gracia que nos ilumina, que ilumina a todo hombre en algún momento de su vida y que lo pone en condiciones de creer o rehusar creer. Y la segunda parte de la pregunta dice, ¿sería recibir el don de la salvación esto y luego perderlo? Bien, aquí se toca el tema, el famoso tema de perder la salvación. No es una expresión que a mí me gusta, el de perder la salvación, más bien le llamo apostasía, como le llamaban los padres de la iglesia. Pero vamos a ver qué pensaba la iglesia primitiva acerca de ¿y qué pasa si recibimos el don de la salvación? ¿Podemos perderla? ¿Podemos perder este don de la salvación? De todos modos, tenemos que recordar que la salvación nosotros no creemos que sea un efluvio divino, algo etéreo, algo que nos es dado como un boleto, como una cosa material, sino que la salvación es Cristo. Cristo es la salvación. Y el que permanece en Él, permanece en la vid y produce fruto. El que no permanece es porque es cortado y echado fuera. Es decir, la condición que se nos pide es permanecer en Cristo.
Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Permaneced, permanecer. Esa es la clave. Pero ¿qué pasa si no permanecemos? Lo que nosotros llamamos apostasía. ¿Se pierde la salvación? Veamos qué dicen los padres de la iglesia. Brevemente, unos cuantos textos. A todos aquellos que guardan su amor les ofrece su comunión. Y la comunión con Dios es vida, luz y goce de todos sus bienes. En cambio, según su misma palabra, a todos aquellos que se separan de Él, los condena a la separación que ellos mismos han elegido. La separación de Dios es muerte, renuncia a la luz, tinieblas. La separación de Dios es pérdida de todos los bienes divinos. Por eso, quienes por la apostasía han perdido esas cosas, malogrados todos los bienes, viven en el castigo. No que Dios por sí mismo haya planeado castigarlos, sino que a ellos se les echa encima el sufrimiento de haberse separado por sí mismos de todos los bienes. Por eso decía el Señor: quien cree en mí no será juzgado, es decir, no será separado de Dios, pues está unido a Él por la fe. Mas quien no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios, pues de este modo Él mismo se ha separado de Dios por decisión propia. Este es el juicio, que la luz vino a este mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Esto lo dice nada más y nada menos que el gran Ireneo de León en su libro Contra las herejías o contra los herejes, en el libro 5, 26, 2 al 28, 2. Leamos otro texto más de otro de los grandes padres de la iglesia, Cipriano, obispo de Cartago y mártir. Querríamos además saber si los mártires llegan a ser mártires por otra razón que no sea la de conservar, no sacrificando, la paz de la iglesia hasta la efusión de su sangre, no sea que, vencidos por el dolor del tormento, perdiendo la paz, pierdan su salvación. ¿Cómo es que creen que la salvación que juzgaron no tendrían ellos mismos si hubiesen sacrificado, ha de ser concedida a aquellos de quienes se afirma que han sacrificado, cuando deben observar para con los demás la misma ley que ellos mismos parecían haber establecido antes para sí? Esto está en la carta 36, que se le envían los presbíteros y diáconos de Roma a Cipriano. Es un intercambio de epístolas. Esto está en la Biblioteca Clásica Gredos, en la carta 36. Es muy importante este intercambio entre los obispos, entre los presbíteros de Roma y el obispo de Cartago, San Cipriano, porque dice algo fundamental. Dice que los mártires, no sea que vencidos por el dolor del tormento, perdiendo la paz, pierdan su salvación. Esto es una clave absoluta para el tema que estamos tocando. Cuando ustedes estudian los mártires de la iglesia primitiva, se preguntan, bueno, ¿qué los llevaba a entregar sus vidas, a afrontar pérdidas tremendas? Porque ellos eran muertos, sus esposas y sus hijas eran entregadas para la prostitución, a sus hijos eran entregados como esclavos para ser gladiadores, eran arrebatados todos sus bienes. O sea, no es solamente su vida, sino que su familia quedaba absolutamente en la ruina. Y uno decía, ¿y qué los llevaba a decir, bueno, no voy a ofrecer unos granitos de incienso, ni una pequeña libación, un chorrito de vino, bueno, no voy a perder la salvación por esto? Pues ellos creían que sí. Para ellos era muy importante esto. Ellos estaban convencidos. Cuando ustedes leen los testimonios de los mártires, ellos estaban convencidos que si ofrecían esos granos de incienso, que si ofrecían derramando una pequeña libación de vino en honor al emperador, al Quirios César, ellos perderían la salvación porque estaban negando a Cristo, porque Cristo había dicho que quien lo confesare delante de los hombres será confesado por él delante del Padre, pero quien lo negare, él también lo negará. Y esto lo tenían claro. Y aquí se dice claramente, perdiendo la paz, es decir, por medio del tormento, cedían
ofrecían libaciones, sacrificio al emperador y de esa manera perdían su salvación. Por eso también eran excluidos de la iglesia, se le llamaba lapsis, caídos, excluidos de la iglesia porque habían perdido su salvación, habían apostatado. Luego de un gran proceso de arrepentimiento podían ser recibidos nuevamente en la iglesia. Pero este es un texto fundamental, hermanos. Vamos a leer otro texto de Ambrosiaster. Y no sois vuestros, habéis sido comprados a un gran precio. Es evidente que quien ha sido comprado no es dueño de sí mismo, sino que pertenece a aquel que le ha comprado, de modo que cumple la voluntad del amo, no la suya. Y puesto que hemos sido comprados a un gran precio, debemos servir a nuestro Señor de buen grado. No vaya a ser que si le ofendemos, nos entregue a la muerte de la que nos ha librado. Nos ha rescatado de ella un precio tan grande que ha derramado su sangre por nosotros. Fíjense bien, hermanos, que aquí dice, no vaya a ser que si ofendemos al Señor, nos entregue a la muerte de la que nos ha liberado. Es decir, podemos caer de la gracia, podemos apostatar, podemos perder la salvación. Es decir, no hay ninguna contradicción, respondiendo a la segunda pregunta, si estamos muertos en delitos y pecados luego de la vida nueva recibida y la capacidad dada para creer, ¿cómo podemos rechazar el llamado? ¿Sería recibir el don de la salvación y perderlo? Pues sí. Eso podemos perder ese don de la salvación en el momento que por la gracia preveniente del Espíritu Santo nos pone en capacidad para elegir entre el camino bueno que lleva a la vida eterna y el camino malo que lleva a la condenación. Si elegimos el camino malo que lleva a la salvación, si elegimos el camino malo que lleva a la condenación, pues estamos perdiendo, rechazando el don de la salvación. Pero es posible que escojamos el buen camino, el camino de la vida que lleva a la vida eterna, pero a mitad de camino apostatemos. Podemos perder, según lo que vemos en los padres de la iglesia, podemos perder el don de la salvación. Por eso los mártires eran tan efusivos en su entrega. Amaban a Cristo, pero tenían plena conciencia que ofender al Señor, negándolo públicamente, significaba perder la salvación, ser expulsado de la gracia, caer de la gracia de Cristo. No era algo extraño, no era algo desconocido, era algo que ellos tenían bien presente. ¿Sí? A veces hoy se burlan de cuando alguien dice hoy de perder la salvación y bueno, cuántos memes se hacen acerca de esto, pero para los cristianos primitivos esto era algo muy importante, porque era una realidad posible, se podía perder la salvación, se podía caer de la gracia. Entonces, esto es lo que yo quería aclarar acerca del tema que estuvimos tocando en el vídeo anterior, los distintos puntos acerca del monergismo, del sinergismo, de cómo el Espíritu Santo, por medio de su gracia preveniente, nos pone en condiciones de recibir el Evangelio, de entenderlo y de tomar una decisión o determinación, una elección. Elegimos el camino bueno que lleva a la vida y que el Señor nos dice elige este camino para que vivas, o rehusando creer en Cristo, escogemos el camino que lleva a la condenación eterna. Los padres de la iglesia, que yo he tomado textos y textos, multitud de textos acerca de esto, nos muestran que para ellos no es algo ajeno, extraño, el creer en la gracia preveniente, en una gracia resistible, que se puede resistir a la gracia, y que una vez que somos regenerados también podemos caer de la gracia, y que eso no es algo impensable o imposible. No existe ese concepto en los padres de la iglesia que salvo siempre salvo, una vez salvo para siempre salvo. Para ellos, un salvo podía perder la salvación si negaba a Cristo, o si se entregaba a los pecados una vez que había sido lavado por la sangre de Cristo. Bueno, espero que estas dudas se hayan aclarado. Les recuerdo que este es un canal interdenominacional, por lo cual yo no estoy tratando de convencer
a las personas que son calvinistas a aceptar esta postura. Simplemente yo explico por qué creo lo que creo, por qué no soy calvinista, por qué soy evangélico, así como muchas veces explico por qué no soy católico romano o por qué dejé de ser católico romano para ser evangélico. Yo expongo esto, que es mi postura, es lo que entiendo, es lo que creo. Al escudriñar las escrituras y al leer a los padres de la iglesia, yo llego a esta conclusión. Respeto si otro llega a otra conclusión, no es mi intención convencer a nadie, es simplemente mi intención que este canal sea un intercambio de opiniones, de análisis, de exámenes, de investigación, porque nosotros, los protestantes, tenemos la dicha de poder escudriñar las escrituras, de poder tener un libre examen de ellas, no una libre interpretación, pero sí un libre examen y poder poner a prueba lo que creemos, para ver si resiste las escrituras, para ver también si resiste nuestra conclusión, lo que la Iglesia creyó en todo tiempo, en todo lugar. Bien, hermanos, espero que le haya sido útil, que el Señor les bendiga y nos reencontramos en el próximo viaje por la historia de la Iglesia.